7:19 de la mañana. Como habíamos comentado, tenemos información de último minuto que llega desde el vecino país de Ecuador. El presidente Guillermo Lasso, ojo, que a quien ya se le había iniciado un juicio político en la Asamblea, decidió firmar un decreto conocido como el decreto de la muerte cruzada, con lo que disolvió. Así es, Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, disolvió la Asamblea Nacional y podrá gobernar por decretos, leyes de urgencia económica, mientras se realizan elecciones para presidente y legisladores, según el decreto publicado este miércoles por la Presidencia de la República. Joana, y tú lo comentabas, todo apuntaba a que en la Asamblea Nacional tenían los votos suficientes para destituir, vacar, pónganle en término que le quieran poner, sacar del poder a Guillermo Lasso. Él se adelanta y decide firmar este decreto, una historia muy parecida a lo que ocurrió el 7 de diciembre en nuestro país con el expresidente Pedro Castillo, pero una gran diferencia en medio. La Constitución, que en este caso en Ecuador sí permite la acción que acaba de tomar Guillermo Lasso, que el presidente ya se encontraba entre la espada y la pared. Haciendo un conteo rápido, se decía que ya se tenían por lo menos al menos 92 del total de 137 votos asambleístas que se necesitaban para su destitución en medio de este juicio político que se le sigue a Guillermo Lasso. Entonces, ¿qué hace el presidente? Dicta justamente eso. Dicta este decreto conocido como la muerte cruzada. A ver, y es importante hacer énfasis en este punto. La muerte cruzada es una figura legal que le permite al presidente disolver la Asamblea Nacional para convocar posteriormente elecciones a fin de renovar los poderes legislativos y ejecutivos. No solo el legislativo, también el ejecutivo. La medida, amparada por la Constitución ecuatoriana, permite que los poderes tengan la potestad de disolver mutuamente por una sola vez en los primeros 3 años de gestión presidencial, lo que activaría nuevamente las elecciones generales. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque es una gran diferencia con lo que vivió el Perú el 7 de diciembre. Pedro Castillo quiso romper el orden constitucional porque nuestra Constitución no amparaba la figura que él intentaba interpretar ilegalmente, y por eso es que hoy por hoy él está en la cárcel por rebelión o por conspiración, porque fue detenido en flagrancia luego de ser vacado por el Congreso de la República. La Constitución ecuatoriana sí ampara esta figura, que cualquiera de los dos poderes del Estado vaya a esta muerte cruzada. ¿Por qué? Porque Lasso no se va a quedar gobernando, no sabemos hasta cuándo. Hay fechas muy claras y él tiene que llamar a elecciones generales de manera inmediata, tanto para renovar el poder ejecutivo como para renovar el poder legislativo. Pero lo que ha hecho es una jugada interesante, ¿no? Ha decidido, ustedes me quieren vacar, señores, nos vamos todos de acá. Y solo para poner en contexto y recordar un poco, porque la Asamblea Nacional de Ecuador había suspendido ayer martes por la noche este debate sin llegar a una votación, y lo que había dicho el presidente de la Asamblea, que es Virgilio Saquicela, había anunciado que el debate se retomaba hoy. No se ha retomado todavía el debate y ya tenemos este anuncio de muerte cruzada, Omar. Así es, Joana, estamos ya conectados en la línea con Ramiro Escobar, internacionalista, para tratar de entender a profundidad la crisis que vive en este momento nuestro vecino país de Ecuador. ¿Cómo estás, Ramiro? Muy buenos días. Hola, Omar, buenos días. Buen día. ¿Cómo estás? Ramiro, para entender lo que estamos frente a una figura, como, leyendo algunos antecedentes, totalmente legal, constitucional dentro de Ecuador. Sí, claro. Esto incluso ya había ocurrido, no había ocurrido, me refiero a que había, durante el gobierno de Lasso, estuvo a punto de ocurrir hace unos meses, ¿no? Cuando Lasso está presionado por una revuelta indígena, luego cuando fue acusado por ser parte de los Panama Papers, o sea, esa figura había flotado desde el inicio del gobierno de Guillermo Lasso, y ahora lo que iba a pasar en la mañana es que a él le iban a hacer un juicio político y con 92 votos lo iban a destituir. Entonces, él, antes de que eso ocurra, ha apelado a este mecanismo constitucional de la muerte cruzada, que consiste en que, como te he dicho hace un rato, ¿no? Nos vamos todos, ¿no? Disuelve el Congreso
y está obligado a llamar a elecciones inmediatamente. Es decir, se va el presidente y se va el Congreso. Ahora eso va a causar mucha controversia en Ecuador. Sin embargo, creo que lo que él ha pensado es que es probablemente mucho más conveniente para él que en vez de que lo destituyan, él llama a la muerte cruzada y dice, bueno, ustedes quieren que yo me vaya y yo me voy, pero ustedes también. Y eso va a provocar un tumulto en Ecuador porque algunas personas o grupos políticos, entre ellos los partidarios de Rafael Correa, pensaban que destituir al Lazo era una manera de decir, miren, nosotros teníamos razón y ahora vamos a presentar un candidato que reivindique lo que debió haber ganado en las elecciones, ¿no? Pero ahora ya todo se revuelve otra vez porque se van los congresistas, se va el presidente y Ecuador queda en una situación, bueno, indefinida no, porque van a tener que convocar elecciones, pero sí una situación tormentosa, digamos, ¿no? Ramiro, muy buenos días. Joana Castro te saluda. ¿Bajo qué causales además se pueden, digamos, activar la muerte cruzada que se acaba de dar en Ecuador? ¿Qué otro tipo de motivos también se pueden utilizar para activarla? Bueno, en este caso ha sido porque él está acusado de peculado, de haberse vinculado con una empresa que haberla favorecido, ¿no? Pero el problema con Lazo es que trae una larga retaíla de problemas. Por ejemplo, la inseguridad en Ecuador ha aumentado, sí, ¿no? Pero de manera brutal, ¿no? O sea, era un país relativamente seguro y ahora hay asesinatos todos los días. Hay ajuste de cuentas, el narcotráfico ha entrado muchísimo, pero todos esos motivos pueden hacer que en un momento, los congresistas para promover la destitución tienen que encontrar un delito concreto, una acusación por un delito concreto. En ese caso es un delito de peculado. Pero el presidente puede considerar la muerte cruzada en el momento que vea que la situación es insostenible. Es una decisión más política, ¿no? Si ve que la situación se le va a las manos, más concretamente, que es inmanejable el país tal como está, apela a la muerte cruzada y en ese caso se disuelve ambos poderes y él va a tener que quedarse gobernando por unas semanas más, pero tiene que llamar inmediatamente elecciones y tiene que saber de la fecha. Sin embargo, Ramiro, es decir, lo que nos mencionas es que estas acusaciones por peculado que tenía el presidente Guillermo Lasso eran más una excusa de sus enemigos, de sus opositores políticos en la Asamblea Nacional para buscar la destitución. Es decir, finalmente lo que se buscaba era más, o la destitución que buscaban de Lasso era más por cuestiones políticas que realmente por denuncias concretas, ¿o no? Mira, él hizo un contrato con una empresa pública de transporte de petróleo llamada Flopec, ¿no? Entonces, se le acusa de haber favorecido a esa empresa, ¿no? Tendría que... O sea, eso podría haber sido un camino judicial hasta que se compruebe, pero obviamente, cuando el presidente está contra las cuerdas, ¿no? Se puede apelar a y hacer un juicio político, porque una cosa es el camino judicial, digamos, otra cosa es el camino político. Políticamente se le destituye, ¿no? Entonces él pasa a un proceso judicial y ya no tiene las prerrogativas que tiene cualquier presidente, ¿no? En Ecuador, en otros países. Entonces lo que ha pasado acá, a mi juicio, es que ya el presidente hace meses estaba contra las cuerdas, ¿no? No manejaba la seguridad interna, había incluso hecho una propuesta, establecida una norma para que se usen las armas en las calles. Los indígenas están muy erizados contra él, y eso en Ecuador es un factor muy importante porque los indígenas tienen mucho poder, ¿no? Y han participado en el derrocamiento de por lo menos 3 presidentes, Maguad, Lucio Gutiérrez, y acá también lo presionaron. Entonces él no tenía mucho apoyo político. Incluso el Congreso había pasado a manos de la oposición. Entonces ya está prácticamente perdido. Claro, ¿no? y en el Congreso una de las cosas que más se escuchaba ayer en el debate era justamente, ¿no? Usted ha organizado, usted fue parte del entramado, usted estaba viendo el tema de las empresas y los contratos, cómo operaban las empresas públicas. Ahora, Ramiro, mirando un poco ya también a los países de Sudamérica, nosotros, país cercano, vecino, ¿qué posición sería la más adecuada en estos momentos? O si en todo caso lo recomendable sería guardar silencio. Bueno, yo creo que lo que corresponde a las cancillerías
es decir lo que habitualmente se dice, ¿no? Es un problema interno del Ecuador, se ha resolvido por mecanismos constitucionales, no hay ningún golpe de Estado, como señalaba Mariluz Omar hace un rato. Es decir, acá no hay dentro del golpe de Estado ni nada por el estilo, esto es legal. No es como, o sea, Omar es una figura parecida al expresidente Castillo. Entonces, lo que nos corresponde como país, y seguramente la Cancillería se va a pronunciar en ese sentido, es que llamamos a la estabilidad interna en Ecuador y se han respetado los mecanismos constitucionales y no mucho más, porque no ha habido ninguna disrupción constitucional en el Ecuador, eso está dentro de la ley. Lo que sí es penoso, digamos, y esto quisiera decirlo con cierto énfasis, ¿no? Tal vez nos pueda hacer pensar en el siguiente sentido, ¿no? Nosotros solemos creer que en el Perú pasa todo, ¿no? Es el país más inestable, pero si ustedes se fijan, Ecuador y Perú iban como tristemente compitiendo en la destitución de presidentes. Ecuador antes de Correa, ¿no? Pero nosotros más recientemente. Pero eso demuestra que la inestabilidad es un factor recurrente en América Latina en muchos países, en varios países, no solo en el Perú. Lo que pasa es que cada uno tiene su dinámica interna y a mí, en cierto modo, no me extraña que se haya dado este desenlace porque el Lazo venía tambaleando hace tiempo. Petro está hablando de un golpe de Estado porque un general retirado ha dicho que habría que defenestrarlo, ¿no? Entonces no es que a nosotros solamente nos pase todo, ¿no? O solamente acá pasen las cosas más increíbles de la política, ¿no? En varios países pasa lo mismo porque en América Latina, desde la fundación de las repúblicas, la inestabilidad ha sido crónica y hay tiempos en que hay más estabilidad, menos estabilidad, pero ahora en los tiempos recientes creo que esa es una marca en la región, ¿no? Exactamente, de toda América Latina que se ha agravado en los últimos años. Muchísimas gracias, Ramiro Escobar, internacionalista, y efectivamente, ¿no? Como bien apuntaba Ramiro, no estamos, lo hemos dicho acá hace un momento, no estamos frente a un golpe de Estado, porque esto está contemplado en la Constitución ecuatoriana, un decreto de muerte cruzada donde se llama simplemente a la disolución del poder de la Asamblea Nacional y se tiene que llamar obligatoriamente a elecciones generales, tanto del legislativo como del poder ejecutivo, muy diferente a lo que ocurrió en nuestro país el 7 de diciembre. 7:31 de la mañana, vamos rápidamente a escuchar los titulares de la media hora y venimos con más aquí en la rotativa del aire de RPP, la voz de todos.